Hola, bienvenidos todos a este nuevo video. La pregunta del día es: ¿cuál es la temperatura del Sol? Es decir, ¿cómo hacemos para calcularla? Y recordemos que lo importante no es el resultado, que lo podemos conseguir fácilmente en Wikipedia, sino las estrategias, los argumentos que vamos a dar para llegar a ese cálculo, porque no es una medición, es un cálculo basado en mediciones terrestres. Bien, entonces aquí tenemos una imagen del Sol y queremos saber cuál es su temperatura. En realidad la pregunta está formulada inexactamente, porque el Sol tiene muchas temperaturas dependiendo de cuál es la profundidad del sitio que consideremos. Pero lo que vamos a hacer es una estimación global, digamos, del interior de un punto cualquiera del interior del Sol. Y nos vamos a basar en una estrategia descubierta inicialmente por Ludwig Boltzmann, un excelente físico austríaco que sentó la relación que hay entre la termodinámica, la ciencia del calor, donde los conceptos son entropía, temperatura, presión, y la mecánica de Newton, donde los conceptos son energía, masa, momento, velocidad. Supo dar una interpretación microscópica de los fenómenos asociados con la física térmica. La energía térmica es la energía que tiene un sistema físico por tener una cierta temperatura. Como aprenderemos, si modelamos ese sistema por partículas que se están moviendo muy rápidamente al azar a una determinada temperatura en equilibrio, la energía cinética de cada partícula será proporcional a la temperatura. Y la constante de proporcionalidad se denomina constante de Boltzmann y las mediciones arrojan este valor que aparece aquí: 1.4 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. En realidad, la temperatura debería de ser una energía, es una energía, pero por razones históricas apareció como asociado con otras unidades. La constante de Boltzmann es el diccionario que permite pasar de unidades de energía como joules a unidades de temperatura como Kelvin. El modelo que vamos a hacer es el siguiente. Supóngase una partícula. En realidad hay n partículas, pero concentremos nuestra atención en una y que se está moviendo, o estamos considerando la componente horizontal. Ella se mueve a una velocidad hacia la izquierda menos Vx. El signo menos obedece a la convención de que hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Ella pega con esta pared y entonces en la escena 2 tenemos que ella revierte su velocidad. El choque es elástico. Yo quiero calcular el cambio de velocidad. Bueno, el cambio de velocidad es la velocidad final en 2 menos la velocidad en 1. Y por tanto es Vx menos Vx. Y eso da un valor de 2Vx. Por otra parte, yo quiero calcular el lapso que hay desde que choca en esta pared hasta que vuelve a chocar en esta pared. Bueno, si ella se está moviendo horizontalmente con esta velocidad, ella tiene que recorrer, después de un choque, esta distancia y esta distancia, es decir, 2L. Y lo hace a una velocidad Vx, quiere decir que el lapso que se demora es 2L entre Vx. Como tenemos el cambio de velocidad y tenemos el intervalo del tiempo en el cual ocurre ese cambio de velocidad, tenemos la aceleración, o más exactamente, la componente x de la aceleración. Es delta Vx entre delta t. Delta Vx lo sacamos de aquí, delta t entre aquí, y al dividir, este es el resultado. Aquí está de nuevo el cálculo. Vean que Vx, que está en el denominador del denominador, sube al numerador para darnos este resultado. Si yo multiplico ambos términos por la masa, obtengo del lado izquierdo componente x de la fuerza, masa por sub x. Y el lado derecho resulta en este valor. Si ahora considero que no hay una sola partícula, sino n partículas, la fuerza total sobre esa pared es n veces la que ejerce una sola partícula, es decir, n por este resultado. Por otra parte, teniendo la fuerza total sobre esa pared, si yo lo divido entre el área, me da la presión. De modo que dividiendo ambos miembros por L cuadrado, resulta este término que está aquí. Como tenía un L, al dividir entre L cuadrado da L al cubo, que es el volumen. Por otra parte, Vx al cuadrado es la componente x elevado al cuadrado, que si le sumo la componente y elevada al cuadrado y la componente z elevado al cuadrado, tengo el módulo de la velocidad al cuadrado. Como no hay ninguna dirección privilegiada,
un tercio de las partículas se moverá horizontalmente, un tercio se moverá verticalmente y un tercio se moverá en la tercera dimensión. Y todos tienen el mismo valor. De modo que yo puedo sustituir Vx al cuadrado por un tercio del promedio del módulo de la velocidad. Insertando ese valor en la presión, obtenemos este resultado. Fíjense que lo que estamos buscando es construir la energía cinética. Aquí está la masa por el promedio de la velocidad al cuadrado. Estamos buscando calcular el promedio de la energía cinética. Multipliquen y dividan por 2 para obtener aquí la energía cinética. Aquí está. Y despéjenla. Pasen la velocidad para el otro lado, pasen el 3 para el otro lado y el resultado es este. Por otra parte, utilizando la ley de gases ideales, presión por volumen es N, la constante de Boltzmann, por la temperatura, obtenemos que este valor, el valor promedio de la energía cinética, es esto. Simplemente sustituyan en esta expresión P, la presión por el volumen, por esta presión. Y el resultado es este. De tal forma que hemos confirmado que una partícula, una molécula, digamos, un átomo, una partícula cualquiera de la que forma mi sistema físico, tiene una energía cinética promedio que es proporcional a la temperatura y que la constante Kb está relacionada con la constante de proporcionalidad. Cuando ustedes tienen un gas a una temperatura T, ustedes pueden calcular la energía cinética promedio de cada molécula. Con este dato ya podemos volver al cálculo de la temperatura del Sol, porque en esta expresión la energía cinética promedio es la energía cinética que tiene una partícula promedio del Sol y esta temperatura va a ser la temperatura del Sol. Pero para eso necesitamos calcular cuál es la energía del Sol y es la energía gravitacional, que recordemos de clases anteriores es n veces la energía cinética de cada una de sus componentes. Recuerden que esto es la energía promedio de una sola partícula. Como el Sol tiene n, la energía del Sol va a ser n veces ella. Entonces igualen este resultado multiplicado por n a este resultado, que es la energía del Sol. Si la masa del Sol la escriben como n veces la masa de un protón, el término n se simplifica a ambos lados de la ecuación y despejen la temperatura. La temperatura va a ser 2/3 de la masa del protón por la masa del Sol entre el radio del Sol y la constante K la pasé dividiendo para obtener la temperatura. En el fondo, este término, G por la masa del protón por la masa del Sol entre R, corresponde a la energía gravitacional que un protón tiene a una distancia R del centro del Sol. Lo demás es sustituciones numéricas. Aquí están los valores numéricos de la constante gravitacional, que ya lo sabíamos, de la masa del protón, de la masa del Sol, que también la calculamos, la hemos calculado, de la constante de Boltzmann y el radio del Sol, que también lo calculamos. Insertar estos valores, hay que pasar los kilómetros a metros, hacer la conversión y lo demás es fácil. Inserten los valores numéricos y el resultado va a ser alrededor de 20 millones de grados. Consulten Wikipedia o cualquier otra página y van a ver que a pesar de lo intuitivo y aproximado del cálculo, el resultado se conforma con el resultado estándar que dan las páginas web. Recordemos, lo importante no es el valor numérico que hemos obtenido. Lo importante son los argumentos físicos que hemos dado para llegar a ese resultado, las estrategias. Nos vemos en el próximo video.